La demanda mundial de carne barata crece sin parar. El negocio lo dominan pocos consorcios que producen en masa. En Estados Unidos existen inmensas fábricas de cerdos con enormes cubetas de estiércol líquido. No podemos abrir las ventanas ni las puertas. Estamos atrapados en casa. China es el mayor productor mundial de porcino. Su consumo de carne de cerdo creció con la prosperidad. En nuestro planeta ya no hay más espacios libres. Si los chinos empiezan a alimentarse como los estadounidenses, ¿qué pasará con la selva amazónica? Para alimentar a los cerdos a bajo costo, se cultiva soja en grandes cantidades, sobre todo en Brasil. Producimos comida para la población mundial. Pero para eso, la selva tropical debe ceder al monocultivo de soja, con consecuencias para todos nosotros. China, 1.400 millones de habitantes. La creciente prosperidad ha cambiado la dieta de la gente. Antes, la base era arroz, verduras, sémola. Rara vez había carne. Pero ahora la carne porcina es cada vez más popular. La mitad de la producción mundial se consume en China. Aquí comienza la cadena del matadero. Sacrificamos unos 600 cerdos por hora. Importamos las máquinas de Holanda. La fábrica data de los años 50. Pero en 1998 pasamos a la producción a gran escala. El auge de la carne de cerdo en China tiene un impacto mundial, porque las empresas chinas compran megagranjas porcinas, por ejemplo, en Carolina del Norte, Estados Unidos. En Carolina del Norte, la cría del cerdo se hacía en granjas familiares. Unos 2 millones de cerdos en alrededor de 22.000 explotaciones. La ganadería industrial lo reemplazó todo. Inicialmente fueron Smithfield Foods y Murphy, empresas estadounidenses, pero ahora han sido compradas por el grupo WH, antiguamente Shuanghui de China. Es un consorcio multinacional con sede en China. Son muy ricos. Hasta donde sé, la ganancia neta del primer trimestre del año fue de $200 millones estadounidenses. Ves esos depósitos de residuos por todas partes y te dices, si tienen el dinero para arreglarlo, ¿por qué no lo hacen? No quieren gastar dinero para solucionarlo. Prefieren cargarle el tratamiento de residuos a la población. Haremos lo siguiente. Con esta cámara, filmaremos nuestro vuelo por la tierra de los cerdos. Registraremos todo. Y si vemos algún vertido ilegal, lo volveremos a filmar en detalle. Se ven más fosas de residuos al aire libre que en cualquier otro lugar del mundo. Carolina del Norte ocupa el segundo puesto de producción porcina. Tenemos entre 8 y 10 millones de cerdos, un poco menos que en Iowa. El problema es que están hacinados. Sus excrementos se concentran aquí, en la llanura costera de Carolina del Norte. Es un ecosistema sensible, lleno de humedales, arroyos, ríos. Megagranjas con enormes fosas de estiércol líquido hasta donde alcanza la vista. Cría intensiva de animales que apesta a muchas personas. No estamos contra las empresas agrícolas en Carolina del Norte.
pero deben funcionar correctamente sin contaminar los ríos. Las grandes explotaciones están en comunidades pobres donde nadie se defiende ni trata de evitar que se instalen ese tipo de empresas. Cuando vienen, nos dicen que traen puestos de trabajo para que se beneficie la comunidad. Pero son tareas que nadie quiere hacer en el matadero o en la granja porcina. No es un trabajo agradable. Y raramente verá a los dueños viviendo junto a esas explotaciones. Elsie Herring sabe lo que significa vivir junto a una megagranja. Los campos que rocían están justo aquí, por eso no abrimos las ventanas. Aquí está la ventana del baño, al lado estaba el dormitorio de mi hermano y ahí la ventana de la cocina. Por eso no abrimos las ventanas que dan a ese lado, a los campos. Las grandes explotaciones están por allá. Desde aquí no se ven, pero desde la carretera sí. Eso está sin tratar. Es decir, que lo respiramos todo, el estiércol de los cerdos, orina, antibióticos, amoníaco. Todo lo que está en las fosas pasa al aire. Por eso no podemos dejar abiertas las ventanas ni las puertas. Prácticamente estamos presos en nuestra casa. Y si sales justo cuando están rociando, te quedas sin aire. Te lloran los ojos, toses, sientes ganas de vomitar. Me enfurece, es deprimente. ¿Cómo puede ser que crean que tienen derecho a rociar excrementos de animales sobre seres humanos? Smithfield, el mayor productor de porcino de Estados Unidos, está en manos chinas. En la década del 90 desapareció de Estados Unidos el 90% de las explotaciones porcinas pequeñas. La venta directa cayó del 100% al 5%. La mayoría de los cerdos ahora se producen a pedido. Esas empresas, antes rentables, quedaron reemplazadas por un sistema industrial y centralizado. Fue casi una liquidación y sucedió muy rápidamente. La mayor parte de la cadena productiva porcina en Estados Unidos es industrial. Se le llama integración vertical. Funciona así. Una empresa es propietaria del criadero donde nacen los lechones. Es dueña de la producción de alimento para los cerdos. Posee las compañías de transporte que trasladan a los animales. Hasta tiene el matadero donde finalmente se procesan los cerdos. Esas empresas eran los pilares de la ganadería de Estados Unidos y Smithfield las absorbió. Durante décadas fagocitaron empresas independientes. Jamás deberían haberle permitido una cuota de mercado tan grande. No habría que permitir que una empresa controle el 30% de la industria porcina o alimentaria. Cuando eso sucedió, la empresa se convirtió en una adquisición muy atractiva para inversores extranjeros. Tiene una gran parte de la capacidad de producción estadounidense. Estamos hablando de miles de megagranjas. Se puede ganar mucho dinero con la cría de cerdos en Estados Unidos. Chicago, uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Aquí también se comercializan productos agrícolas. Este es el parque bursátil. Aquí tenemos valores de renta fija y títulos del tesoro. Nuestra área agrícola se redujo, pero todavía comerciamos opciones de compra de soja, trigo y maíz. Y también ganado.
Los chinos tratan hace años de comer como la gente de Occidente. Consumimos unas 3.400 calorías al día. Los chinos alrededor de 2.900. Es decir, redujeron la brecha. China tiene la mayor cabaña porcina del mundo, el 47% de la producción mundial. Y si observamos el consumo de carne o de calorías, países como Bangladesh, Nigeria, Pakistán o India aumentarán aún más el consumo de calorías en los próximos 10-20 años. Todavía no tienen el poder adquisitivo para incrementar el consumo de carne. En China sucedió recién cuando su PIB creció drásticamente en 2001-2002. La demanda china de cerdo impulsa a los consorcios chinos a adquirir empresas y conocimiento en todo el mundo. Creo que para China es muy importante el abastecimiento seguro de carne de cerdo. Por esa razón, Shangwei, el grupo WH compró Smithfield, el mayor productor porcino de Estados Unidos. Por un lado, querían tener acceso a la oferta. Y segundo, me lo contaron directivos de Smithfield. Querían saber cómo funciona la producción porcina en Estados Unidos. ¿Cómo logramos producir tanta carne de cerdo en tan poca superficie? La tecnología de la cría industrial de cerdos se exportó a China. Producción cárnica industrial. China hace tiempo que está al día con Occidente. Mecanización y cría intensiva de animales. En 1961, esto era un pequeño matadero para pollos y otros animales. En 1992, el gobierno nos alentó a trabajar de manera más eficiente. Nos permitieron crecer, comprar maquinaria para trabajar de forma más industrial. Entre 2003 y 2006, crecimos alrededor del 30% anual. Cuando se cría a tantos animales en un espacio tan reducido, afecta a la salud de los animales. Por eso, se les administra antibióticos para prevenir enfermedades, pero también para que los animales suban de peso. Si tienes pocos cerdos en tu granja, sus excrementos son muy útiles. Se pueden distribuir perfectamente como fertilizante en los sembradíos. Tienes un ciclo completo de nutrientes. Pero si tienes 10,000, 20,000 cerdos, sus excrementos se convierten en una gran carga. En 1960 se sacrificaron menos de 10.000 millones de animales para la producción de alimentos. Hoy son más de 70.000 millones. Si esa tendencia continúa, se sacrificarán 120.000 millones de animales en 2050. La ganadería industrial necesita cerca de 1/3 de la superficie agrícola del mundo. Consume la mayor parte de la producción de granos. El grano principal es maíz y después, por supuesto, la soja. Si uno lo representa en sentido figurado, en el mundo hay un mar de monocultivos de cereal forrajero y oleaginosa salpicado de islas de cría intensiva de animales. La soja es crucial para la agricultura industrial. Se cultiva cada vez más para saciar el hambre de carne de China. En términos absolutos, China consume el doble de carne que Estados Unidos. Pero per cápita, cada chino solo come la mitad de carne que un estadounidense. Es decir, que si todos los chinos se alimentaran como los estadounidenses, es casi imposible imaginarse de dónde saldría tanta carne. China ya está importando más y más carne de cerdo.
Aumenta su importación de soja para alimentar al ganado. Los cerdos, las gallinas, el ganado bovino o las piscifactorías necesitan cada vez más soja. El gobierno chino aún recuerda las grandes hambrunas que mataron a unos 36 millones de personas. Quieren asegurarse el suministro de alimentos. Pero si los chinos empiezan a comer como los estadounidenses, ¿qué pasará con la selva amazónica? ¿Dónde encontraremos tanto espacio para cultivar soja y cereales? En nuestro planeta ya no hay más espacios libres. Lo que pasará se ve aquí. Brasil. Este verano se taló 4 veces más que el año pasado. El nuevo presidente, Bolsonaro, alienta a los agricultores para que usen la selva tropical como espacio económico. Se cultiva sobre todo soja, cada vez más monocultivos de soja. Por ejemplo, aquí en Santarém, en el estado de Pará, María Arruda lo tiene al lado. Allí detrás de nuestras casas, está la plantación de soja. Cuidado. Todo esto es de la plantación. Estamos rodeados de soja. Estamos justo en medio. Antes la tierra era de un negocio familiar. Ahora es un monocultivo de soja. Se exporta todo. No queda nada en Brasil. Un camión de soja volcado junto a una carretera principal en el estado de Mato Grosso. Trabajadores recolectan los valiosos brotes. Antes, aquí había selva tropical. Hoy, soja hasta donde alcanza la vista. Acompañamos a un productor de soja. Antes de que empezáramos a cultivar, todo esto era floresta, tierra barata. No había nada. Solo había que suprimir toda la vegetación. Al otro lado de la carretera era igual. Durante un tiempo lo hicimos para mantenernos. Na época, veio-se fazendo isso para arrumar meio de viver. Toda nuestra economía regional se basa casi exclusivamente en la soja. Es nuestro oficio. La gente aquí no sabe hacer otra cosa. Hacemos comida para el mundo. Antes no existía la soja aquí. La importábamos. Pero después descubrimos que aquí crece muy bien y que tenemos las condiciones adecuadas. Y con ayuda de la investigación genética, mejoramos cada vez más la semilla. Desarrollamos variedades específicamente para nuestra región. Visita a una feria agrícola en Lucas de Río Verde, en el estado de Mato Grosso. Algunos hombres se enriquecieron con el cultivo de soja. Por ejemplo, el empresario Otaviano Pivetta. Antes era un pequeño agricultor en Río Grande do Sul. Tenía 15 hectáreas. Vine aquí en camioneta para ayudar a mi tío a mudarse. Era joven y muy entusiasta. Quería labrarme un futuro aquí. Tuve suerte. Se combinaron varios factores. Estaba en el lugar correcto, en el momento oportuno, cuando en todo el mundo aumentó la demanda de proteína, de alimentos. Tenía un sueño inusual, una fantasía, pero la realidad superó mis sueños. Mi empresa tiene 270.000 hectáreas de tierra de cultivo.
Saqué la empresa a bolsa Fiz abertura de capital, y vendí el 70% de las acciones. 70% da empresa. Soy accionista y consejero. En Brasil, en todo el hemisferio sur, la soja es la punta de lanza de un nuevo modelo de producción de capital llamado agronegocio. La soja es un producto estandarizado, una materia prima, igual en todas partes del mundo. Es fácil de producir a gran escala. En Brasil tenemos haciendas de 240.000 hectáreas. Y el mercado mundial está controlado por solo 5 empresas: Bunge, Monsanto, ADM, Cargill y Dreyfus. Especulan sobre los precios, la oferta y las acciones que influyen en el mercado. Y convirtieron la soja en el pienso más importante, ya sea para el ganado porcino, bovino o aviar. Y así se convirtió en la materia prima más importante para la alimentación humana. Por eso el mundo se ha convertido en una gran pocilga y las empresas emplean la soja como si fuera el único alimento en el mundo. Siempre son las mismas semillas, los mismos pesticidas, los mismos comerciantes, los mismos mecanismos de fijación de precios, los mismos grandes actores globales. Es un sistema de producción muy homogéneo. Si bien está integrado de diferente manera en diferentes ecosistemas y mercados, es un sistema de producción que crea su propia homogeneidad para atender al mercado mundial. En esta región, los productores de soja vinieron de fuera, de Mato Grosso, de Paraná, y ahora empieza también la gente de aquí. Se dieron cuenta de que es un buen negocio. Pero la mayoría de los que empezaron con la soja vinieron de fuera. Apuestan mucho a las máquinas. Y por las máquinas no tenemos trabajo. Muy pocas personas trabajan en estos sembradíos. Para los lugareños no hay trabajo. Solo contratan a unas pocas personas que saben conducir tractores. De lo contrario, hacen casi todo solos. Sindicato de Trabajadores Agrícolas en Santarém. Los lugareños casi no se benefician del auge de la soja. La razón: los pequeños agricultores no pueden competir con las grandes empresas. No pueden producir con tanta eficiencia como la agroindustria. ¿Qué tienen? ¿Soja? No, no es soja. Nos desplazaron de todos los mercados, del de soja, maíz. Una cosa es cierta. Solo las grandes explotaciones pueden ganar dinero aquí, no las pequeñas. Claro, puedes cultivar maíz, pero ¿dónde lo vendes? No te da ganancias. El mercado se orienta a los grandes productores. Si quieres cultivar soja, necesitas grandes máquinas, tractores, y nosotros no podemos costear eso. La soja no es para pequeños agricultores, esa es la realidad. Ellos tienen muchas maneras de ahuyentar las plagas, y todas sus plagas vienen aquí. Si hoy cultivaras soja, no ganarías nada. Usan pesticidas.
Nosotros no podemos combatir las plagas. Habíamos cultivado soja y cosechamos 2 sacos, de verdad. Lo hemos dejado porque las plagas nos llegan desde los campos de los ricos. Nos comen las semillas. En Estados Unidos, en China, ¿no pueden destruir sus propios bosques para plantar soja? Todos vienen a Brasil para explotar nuestro país. En África hay tanto bosque. ¿Por qué no van allí? ¿Tal vez allí no trabajan lo suficiente? ¿O tienen más agallas que nosotros? La realidad es que hace tiempo que el auge de la soja llegó a África. Miles de kilómetros al este de Brasil, Mozambique. Empresas brasileñas tratan de asegurarse aquí grandes áreas de cultivo. Todo sucede en el marco de un programa de ayuda al desarrollo llamado ProSavana. Productores agrícolas brasileños se van a África porque el gobierno de Mozambique proporciona tierras a bajo costo. Mozambique cede un área de 6 millones de hectáreas a productores brasileños. Y muy barato. Será en régimen de concesión para cultivar soja, algodón y maíz, destinados principalmente al mercado chino. Acompañamos al activista de derechos civiles Jeremías Bunjañe en la región de Nacala. Aquí prometieron mucha tierra a empresas brasileñas. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Estoy bien, amigo. Bueno, es el momento de sembrar. Acaba de llover. Sí, llovió mucho. Podría haber una buena cosecha este año y el que viene. Aquí no tenemos suficiente tierra. Discutimos entre nosotros. Si los inversores vienen, las cosas se empeorarán. Este país es de los mozambiqueños. No estamos en contra del desarrollo, pero creemos que la comunidad debería ser consultada. Al contrario de lo que afirma el gobierno, no nos alimentamos con soja. Comemos nuestros productos locales. Aconsejamos al gobierno antes de que comience el proyecto. Los agricultores locales deberían participar. En cambio, hubo reuniones a puerta cerrada, aquí y a nivel nacional. Hubo algunas amenazas, intimidaciones. Identificaron a muchos campesinos. Entonces, ¿crees que ProSavana no es para los campesinos? No, ProSavana no es para los campesinos. ProSavana, el nombre de un programa conjunto entre Mozambique, Japón y Brasil, cuyo objetivo oficial es el desarrollo de la región de Nacala. Cuando las organizaciones campesinas y grupos de derechos civiles profundizamos en la cuestión, descubrimos que ProSavana era solo un pretexto. Es como un canal para grandes inversores, la industria agrícola, interesados en controlar el agua, la tierra, los recursos naturales en el corredor de Nacala, expulsando a los campesinos locales. Afecta a los campesinos, sobre todo, pero también en general a la población regional, que son 5 millones de personas. ¿Esta es su tierra? ¿Es la que querían ocupar? Esto solo es una declaración. Ustedes no tienen permiso para explotar la tierra. Es solo un certificado de delimitación de la comunidad donde viven. Solo dice que su comunidad vive aquí.
pero no es un permiso para el uso del suelo. Por eso deben tener cuidado. Otro podría haber pedido el permiso para usar la tierra. Ahora la comunidad debe luchar para obtener los documentos correctos. Si no lo hacemos ya, podría ser demasiado tarde. Los opositores al programa lograron organizar protestas masivas en 2016. Con éxito, obligan al gobierno a suspender ProSavana de momento. Durante mucho tiempo, el gobierno de Mozambique se permitió imponer sus programas. Ahora, por primera vez, se vieron confrontados con una oposición que no esperaban. Los campesinos dijeron claramente al gobierno que el progreso en la agricultura no puede ser así. Demostraron que es posible resistir, que es posible decir no. Ustedes mantienen el país a flote. Los pequeños agricultores producen el 90% de los alimentos en Mozambique, no las grandes corporaciones ni proyectos que vienen de Brasil u otros lugares. Debemos tener mucho cuidado con estos grandes proyectos. Prometen de todo, pero cuando terminan los programas, cuando la tierra se agota, ¿qué hacen? Van a otro lugar, quieren otras cosas según lo que dicte el mercado. Pese a los pequeños éxitos de los activistas de derechos civiles en Mozambique, la demanda mundial de carne es insaciable. Y con ella, la de soja para pienso. De regreso en Brasil, aquí surgen nuevas áreas de cultivo, sobre todo en la frágil cuenca amazónica. Desde que el gobierno de Bolsonaro está en el poder, la situación se ha intensificado. Este es un mapa de la región amazónica. Lo que se ve en rojo ya está deforestado. Es el 19% de la Amazonia. Y esta región, que empieza en Rondônia, pasa por Mato Grosso y sube hacia el norte, se conoce como Arco de la Deforestación. El 62% de esta zona es monocultivo de soja. Otro 6% son áreas de cultivo mixtas, pero sobre todo de soja. Si se tala la selva tropical y se convierte en monocultivo de soja, se libera una gran cantidad de dióxido de carbono que estaba almacenada en el suelo, en el bosque. Esos enormes monocultivos son responsables de una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Una parte se libera directamente al arar. También están los gases de la maquinaria agrícola. Y hay emisiones cuando se procesa la soja y cuando se transporta a China. Es un ciclo muy intensivo en energía. En el contexto del cambio climático pensamos en cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono de la agricultura. La deforestación de las selvas tropicales para crear áreas de ganadería o monocultivos tiene un gran impacto en el clima. Aumenta las emisiones de dióxido de carbono. Además, se necesita mucho fertilizante artificial para que esos suelos sean productivos. Lo que está ocurriendo en Brasil es un crimen desde el punto de vista de la agronomía. Para poder cultivar soja en una región preamazónica, tropical y húmeda, hay que traer fertilizantes de China, nitrógeno, fosfato, de Dios sabe dónde, porque ese suelo no tiene suficiente. Eso es un error que en algún momento va a causar un desequilibrio en la naturaleza, por no hablar de la pérdida de biodiversidad. En el sur de la región amazónica, en Mato Grosso, puedes conducir 200 kilómetros sin ver otra planta, solo soja, y tampoco ves gente. La soja también ahuyenta a las personas. En vez de biodiversidad, ¿pronto solo habrá monocultivos de soja? Importamos al año
20 millones de toneladas de insumos. Nitrógeno, fertilizantes, agrotóxicos. Brasil se ha convertido en el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo. Brasil usa el 20% de la producción mundial de pesticidas. Es absurdo. El consumo promedio es de 5 litros por habitante y en el campo de 15 litros por hectárea. Ninguna facultad de agronomía justificaría que se necesitan 15 litros de pesticidas por hectárea de soja. El área de cultivo de soja en Brasil ya abarca una superficie del tamaño de Alemania. Grandes beneficios gracias al uso de pesticidas. Acabamos de cosechar la soja. ¿Usted la come? ¿Comerlas? No, mejor no. Echamos algunos productos. Tenemos que esperar un poco antes de comerlas. Son bastante amargas. ¿Quiere probar? Forraje para las enormes cantidades de cerdos, pollos y vacas de China. Y desde el comienzo de la guerra comercial de Estados Unidos, los chinos compran aún más soja en Brasil. No tiene sentido cargar la soja de Mato Grosso en camión, llevarlas 3.000 kilómetros hasta el puerto, enviarlas a 20.000 kilómetros a otro puerto en China, transportarlas 2.000 kilómetros a una fábrica agrícola para dárselas a los pollos. Los chinos deberían ser capaces de criar pollos sin soja. Pero la soja es altamente proteica y barata, el alimento ideal para la cría intensiva de animales en todo el mundo. La realidad de la globalización. Brasil destruye selva tropical para cultivar más y más soja. Más y más soja que alimenta a más y más cerdos al otro lado del mundo, en China y también en Europa. El gobierno chino anunció su objetivo de reducir a la mitad el consumo de carne para 2030. Y hace poco, un brote de peste porcina diezmó la cabaña de animales. Pero a largo plazo es probable que la producción se incremente. La creciente clase media china demanda más y más carne. Tienen un microchip en la oreja, un identificador. Los podemos vigilar constantemente desde la computadora o el iPad. Es un sistema cada vez más eficiente, gracias a la alimentación a base de soja y la tecnología punta en el establo. Agroindustria para carne barata. Existe la tesis de que debemos duplicar la producción de alimentos porque la población mundial aumentará de 7 a 9 o 10.000 millones y que criaremos y comeremos cada vez más ganado. Pero, ¿por qué deberíamos consumir cada vez más carne por persona? No tenemos que duplicar la producción de alimentos para nada. Debemos producir alimentos de otra manera. Debemos reflexionar sobre nuestra alimentación para reorganizar la agricultura. Ven, Red. ¿Dónde está Red? Allí está Red. Vamos. Hay personas que quieren probar otro tipo de agricultura. De regreso en Estados Unidos, Jude Becker es agricultor orgánico en Iowa. Apuesta a la calidad, no a la cantidad. Sí, viene siempre.
Para mí está claro que debemos comer menos carne. Me critican por eso. Estamos en Iowa. Producimos mucha carne aquí y dicen, Jude, no puedes decir que hay que comer menos carne. ¿Por qué? ¿A quién perjudica? Si es más saludable comer menos carne, ¿no sería mejor que los granjeros de Iowa produjeran carne de calidad? Tendrían que mantener menos animales, pero ganarían más. Creo que al final sería económicamente mejor y también más saludable. La gente tiene miedo porque las grandes corporaciones perderían dinero, pero eso no se puede hablar públicamente. También en Carolina del Norte hay granjeros que crían cerdos según los estándares orgánicos. No pueden competir con los precios de las grandes empresas. Y al final, el consumidor suele decidir por el precio, como afirma el bioagricultor Calvin Nastab. Queremos ir a la tienda y hacer algunas compras y vemos que en el estante dice orgánico, pero es aproximadamente un 50 o 60% más caro que el otro. No lo quiero, no me lo puedo permitir. Todavía tienes el dólar todopoderoso en el bolsillo, pero terminaste comprando algo que ni sabes qué le hicieron ni cómo lo criaron. Monocultivos de soja y cría intensiva de animales. ¿Cuánto tiempo funcionará este sistema de carne barata? Digámoslo así. Si la población sigue creciendo, algún día no habrá más carne. Y la gente tendrá que comer cereales como antes, cuando no había tanta carne. Hoy ya se puede alimentar a mucha más gente con soja y maíz que con carne. Si quieres alimentar al mundo hambriento, deja de alimentar a todas estas vacas y dale de comer a las personas. Pero siempre hay alguien que quiere ganar dinero. Aseguran que quieren alimentar al mundo. Bueno, si quieres alimentar al mundo, puedes alimentar a más gente con cereales que con carne.